Sevilla, España. Diciembre de 1785. El Salón de Subastas de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla resplandecía con cientos de velas que iluminaban rostros aristocráticos y eclesiásticos reunidos para el evento artístico más importante del año. Los candelabros de plata proyectaban sombras danzantes sobre paredes decoradas con tapices flamencos, mientras el aroma de incienso y perfumes caros se mezclaba en el aire invernal. Milén Vázquez de Montero permanecía rígida en una esquina oscura del salón, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos palidecían bajo la piel bronceada por años trabajando bajo el sol sevillano. Su vestido de lana gris oscuro, remendado discretamente en las costuras, contrastaba dolorosamente con los satenes y brocados de las damas nobles que la rodeaban. Había trenzado su cabello rubio cobrizo en un moño práctico, sin adornos ni joyas, porque no poseía ninguna que no hubiera vendido ya para pagar deudas. Tenía 32 años, pero las arrugas prematuras alrededor de sus ojos color ámbar delataban décadas de preocupación, trabajo manual intenso y noches sin dormir esculpiendo bajo luz de velas baratas. Sus manos, normalmente ocultas bajo guantes que no podía permitirse esta noche, mostraban callos de artista, dedos marcados por cinceles, uñas permanentemente manchadas con polvo de mármol, cicatrices de herramientas afiladas resbalando durante momentos de agotamiento. Lote número 17, anunció el subastador con voz nasal y condescendiente. Escultura titulada La Natividad Andaluza, mármol de Carrara, obra de... Hizo una pausa despectiva. La viuda Milene de Montero. Precio inicial, 300 reales de plata. Dos asistentes arrastraron la escultura cubierta con terciopelo rojo hasta el centro del escenario. Cuando retiraron la tela, un murmullo de sorpresa y disgusto recorrió el salón. La obra representaba la Sagrada Familia, pero no con las características idealizadas europeas tradicionales. Milene había esculpido a María con rasgos claramente andaluces mestizos, cabello oscuro recogido con peineta gitana, rostro que mezclaba herencia mora y cristiana. El niño Jesús tenía mejillas regordetas de bebé real, no angelical perfección distante, y José mostraba manos callosas de carpintero verdadero, con músculos definidos por trabajo manual honesto. Era revolucionaria, era hermosa, era absolutamente inaceptable para la élite sevillana de 1785. 300 reales, repitió el subastador, esperando ofertas que no llegaban. ¿Nadie? Es mármol de Carrara auténtico, trabajo de considerable esfuerzo físico. Risitas discretas resonaron entre las damas aristocráticas. Los clérigos fruncían el ceño con desaprobación evidente. Los comerciantes ricos miraban sus programas impresos, buscando el siguiente lote más apropiado. 250 reales, bajó el precio el subastador sudando visiblemente. Una obra única en su interpretación regional. Silencio absoluto. Milene sintió que la humillación la ahogaba como agua helada llenando sus pulmones. 3 años de trabajo secreto en su taller ruinoso. 3 años desde que su esposo escultor, Gabriel, había muerto aplastado por un bloque de mármol mal asegurado. 3 años luchando para mantener viva la oficina que construyeron juntos, enfrentando el desprecio de un gremio artístico que consideraba a las mujeres escultoras como curiosidades blasfemas. Y ahora esto, su obra maestra, su última esperanza, rechazada públicamente como basura sin valor. 200 reales, intentó el subastador desesperadamente. Es mármol genuino de Italia. El material solo vale...
«Retire esa abominación», ordenó una voz eclesiástica desde la primera fila. «Es una representación irrespetuosa de lo sagrado. Devalúa el evento entero». El subastador, visiblemente aliviado por tener excusa para continuar, hizo una señal. «Lote 17 retirado por falta de ofertas. Procedemos con el lote 18». Mylène no escuchó el resto. El salón giraba a su alrededor. Todas las miradas se volvían hacia ella con mezcla de lástima y satisfacción cruel. Había fracasado, públicamente, irrevocablemente. Las deudas con proveedores de mármol, alquiler del taller, impuestos atrasados, todo vendría a cobro ahora. Perdería todo lo que Gabriel y ella habían construido. Se obligó a caminar hacia la salida con dignidad temblorosa, manteniendo la cabeza alta, aunque cada paso sentía como caminar hacia su propia ejecución. Las lágrimas quemaban detrás de sus ojos, pero se negaba a darles el placer de verla llorar. Estaba a medio camino de las puertas dobles del salón, cuando una voz masculina profunda, con acento castellano antiguo y matices extrañamente musicales, resonó desde las sombras del fondo. 1.200 reales de plata, por la escultura de la viuda Montero. El salón entero se congeló. Conversaciones murieron instantáneamente. Cabezas giraron como marionetas controladas por el mismo hilo hacia la figura que emergía de las sombras cerca de las columnas traseras. Don Fafice, Alarcón y Mendoza avanzó hacia la luz de las velas con gracia felina antinatural, y Mylène sintió que el aire abandonaba sus pulmones por razones completamente diferentes a la humillación. Era extraordinariamente alto, al menos 1,90 metros, con porte aristocrático que hacía parecer pequeños incluso a los nobles más orgullosos. Vestía completamente de negro, levita de terciopelo oscuro con bordados plateados sutiles, chaleco de seda negra, pantalones ajustados y botas de cuero reluciente. Pero era su rostro lo que capturaba la atención de manera casi hipnótica. Cabello grisáceo plateado, peinado hacia atrás, revelaba una frente alta e inteligente. Barba corta, perfectamente recortada, enmarcaba mandíbula angular y labios que sugerían tanto crueldad como sensualidad. Piel olivácea mediterránea, pero con palidez subyacente que sugería a alguien que evitaba el sol andaluz intencionalmente. Y los ojos, por todos los santos, sus ojos. Violeta, no azul, no gris, sino genuinamente violeta como amatistas pulidas, con profundidad que parecía contener siglos de conocimiento y secretos oscuros. Cuando esos ojos se posaron en Mylène brevemente antes de dirigirse al escenario, ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Disculpe, don Fafice», tartamudeó el subastador, claramente aterrorizado por alguna razón que Mylène no comprendía. Dijo, «¿1.200 reales? 4 veces el precio inicial», confirmó Fafis con voz que sonaba como terciopelo oscuro arrastrándose sobre piedra antigua. «Me parece apropiado para una obra de este calibre técnico extraordinario. ¿Algún problema?» No, por supuesto que no, mi señor», balbuceó el subastador. Aunque el precio sugerido era solo... «No me interesa el precio sugerido, me interesa el valor real». Fafiche caminó hacia la escultura con pasos medidos, sus botas no haciendo sonido alguno sobre el suelo de mármol, algo que perturbó a Mylène de manera inexplicable. Se detuvo frente a la Natividad andaluza, estudiándola con intensidad que hacía parecer que estaba leyendo los pensamientos de la artista grabados en la piedra. «La técnica del drapeado es excepcional», comentó Fafis, trazando el aire cerca del manto de María sin tocarlo, como si temiera contaminar la obra con contacto físico.
Bernini habría aprobado esta comprensión de cómo la tela cae sobre el cuerpo humano, y las manos de José muestran comprensión anatómica que solo viene de estudiar cadáveres reales o trabajar manualmente uno mismo. Silencio atónito llenaba el salón. Este noble misterioso estaba comparando el trabajo de una viuda pobre con Gian Lorenzo Bernini, el maestro barroco. Fafise finalmente giró su mirada violeta hacia donde Milene permanecía congelada cerca de las puertas. Sus ojos se encontraron y por un momento imposible de cuantificar, Milene sintió como si él estuviera viendo directamente dentro de su alma, leyendo cada esperanza enterrada, cada sueño frustrado, cada noche llorando sobre el cuerpo frío de Gabriel. 1.200 reales de plata, repitió Fafis sin apartar su mirada de Milene. Pagaderos inmediatamente, y deseo conocer al artista, esta noche, en privado. Murmullos escandalizados estallaron por todo el salón. Un noble soltero pidiendo reunión privada nocturna con una viuda de clase artesana. Pero Fafise no prestó atención a las protestas. Hizo una señal a un sirviente que Milene no había notado antes. Un hombre pálido, con ojos extrañamente vacíos, que se movió con la misma quietud antinatural que su señor. El sirviente se acercó al subastador con una bolsa de cuero que sonó pesadamente cuando la dejó sobre el podio. «Cuente si desea», dijo Fafis con tono que no admitía discusión. «Encontrará 1.200 reales exactos. Envíen la escultura a mi residencia, Palacio Alarcón, calle de las Sierpes. Y ustedes». Sus ojos violetas se clavaron nuevamente en Milene con intensidad que la hizo temblar. «Señora de Montero, ¿me concedería el honor de discutir una propuesta profesional? Mi palacio requiere restauración artística extensa y acabo de descubrir a la escultora perfecta para el trabajo». Milene debería haber sentido sospecha. Debería haber cuestionado por qué este noble aparecía solo durante eventos nocturnos, por qué su piel parecía absorber luz en lugar de reflejarla, por qué sus sirvientes se movían como autómatas, por qué su nombre generaba murmullos temerosos entre los aristócratas presentes. Pero lo único que sentía era esperanza desesperada mezclada con curiosidad inexplicable hacia el hombre de ojos violeta que acababa de salvar su vida y validar su arte cuando todos los demás la habían rechazado. «Sí», escuchó su propia voz responder, «acepto su propuesta, don Fafise». Él sonrió entonces y Milene vio un destello de algo brillante y afilado donde deberían estar dientes caninos normales. Su vida acababa de cambiar para siempre, aunque aún no comprendía cuán profundamente. La carroza que recogió a Milene frente a la Real Academia era tan oscura que parecía haber sido tallada en ébano sólido. Los caballos que la tiraban eran negros como la noche andaluza, con ojos que brillaban rojizos bajo la luz de las farolas callejeras. El cochero, un hombre pálido que no pronunció palabra alguna, la ayudó a subir con manos que estaban heladas como el mármol en invierno. Milene se acomodó en asientos tapizados de terciopelo carmesí, notando que las ventanas tenían cortinas tan gruesas que bloqueaban completamente la vista del exterior. Una lámpara de aceite con pantalla de vidrio rojo proporcionaba iluminación tenue y sanguínea. Todo en aquella carroza gritaba lujo antiguo, pero también algo más perturbador, secreto, aislamiento, separación del mundo normal. El trayecto duró menos de lo esperado. Cuando las puertas se abrieron, Milene se encontró frente a una estructura que la dejó sin aliento. El Palacio Alarcón se alzaba en la calle de las Sierpes como un gigante gótico, transportado de alguna tierra nórdica y plantado incongruentemente en el corazón de Sevilla.
Mientras los palacios circundantes exhibían arquitectura mudéjar con azulejos coloridos y patios abiertos, esta residencia era todo piedra oscura, torres puntiagudas, gárgolas que proyectaban sombras amenazantes y ventanas emplomadas que no dejaban escapar ni un rayo de luz interior. Don Fafise la espera en la galería de arte, informó el cochero silencioso, su voz sonando como papel antiguo, arrugándose. Sígame, por favor. Milene atravesó puertas macizas que se abrieron sin chirriar, revelando un vestíbulo de proporciones catedralicias. El suelo era mármol negro con vetas plateadas. Columnas de piedra oscura sostenían un techo abovedado, decorado con frescos que representaban escenas nocturnas, casas lunares, bailes bajo estrellas, figuras pálidas bebiendo de copas que contenían líquidos sospechosamente rojos. Pero lo que realmente capturó la atención de Milene fueron las esculturas. Había docenas, quizás cientos, colocadas en nichos iluminados con velas. Reconoció estilos de diferentes épocas, una Venus romana del siglo I, un Cristo bizantino del siglo VIII, gárgolas góticas del siglo XIII, vírgenes renacentistas del XV, todas perfectamente preservadas, como si el tiempo no las hubiera tocado. Don Fafís es el coleccionista de arte más importante de Andalucía, explicó el sirviente sin emoción en su voz, aunque pocos lo saben, pues raramente permite visitas diurnas. ¿Por qué no?, preguntó Milene, su curiosidad de artista superando su cautela. El sirviente la miró con ojos extrañamente opacos. Mi señor sufre de una condición médica rara. La luz solar le causa dolor extremo en la piel, fotosensibilidad hereditaria, los médicos la llaman. Por eso solo sale de noche y mantiene el palacio en penumbra constante. Era una explicación lógica. Milene había oído sobre condiciones similares, aunque nunca había conocido a nadie que las padeciera. Aún así, algo en la manera en que el sirviente lo dijo sonaba ensayado, como excusa repetida innumerables veces. Llegaron finalmente a una puerta doble de roble, tallado con escenas de artistas en sus talleres. Miguel Ángel esculpiendo el David, Donatello puliendo bronce, Bernini dando forma a mármol. Cuando las puertas se abrieron, Milene entró en lo que solo podía describirse como el paraíso de un escultor. La galería de arte era vasta, con techo de cristal emplomado, que permitía ver el cielo nocturno pero que estaría completamente opaco durante el día. Cientos de esculturas de todas las épocas imaginables llenaban el espacio. Obras griegas, romanas, medievales, renacentistas, barrocas. Había pedestales con bustos de emperadores, altares con santos de mármol, mesas cubiertas con figurillas de bronce y en el centro, bajo un tragaluz que dejaba entrar luz lunar plateada, estaba la Natividad andaluza de Milene, ya instalada como si hubiera pertenecido allí siempre. Extraordinario, ¿verdad? La voz profunda de Fafís resonó desde las sombras cerca de una columna. Emergió de la oscuridad con esa gracia felina antinatural, ahora vestido más informalmente, con camisa de lino blanco abierta en el cuello, chaleco de brocado negro y pantalones ajustados. Sin la levita formal, Milene podía apreciar su físico, delgado pero claramente muscular, con porte que sugería fuerza contenida. Es abrumador, admitió Milene, girando lentamente para absorber la magnificencia circundante. Hay obras aquí que pensé que estaban perdidas o en museos privados del Vaticano. El Vaticano es una institución joven comparada con algunas colecciones privadas. Fafise sonrió con ese destello de dientes demasiado blancos y afilados. He estado coleccionando durante mucho tiempo, pero esta noche no la traje para presumir, señora de Montero.
La traje porque necesito su talento excepcional. Se acercó a una escultura cubierta con sábana de lino cerca del fondo de la galería. Con movimiento teatral, retiró la tela revelando una figura de mármol de tamaño real, un ángel barroco con alas desplegadas, pero con el brazo derecho completamente roto a la altura del hombro y el rostro erosionado hasta casi la irreconocibilidad. «Bernini, Gian Lorenzo Bernini», dijo Fafise con reverencia que bordeaba la adoración. «La esculpió en Roma en 1625. Yo la adquirí décadas después, pero el transporte fue desastroso. Ha estado así durante 120 años. Cada escultor que he contratado ha fracasado en restaurarla apropiadamente. O le falta la técnica o le falta el alma artística para comprender la visión original de Bernini». Milene se acercó, olvidando momentáneamente toda cautela mientras sus manos de escultora examinaban el daño. Era extenso pero no irreparable. Podía ver en las líneas preservadas del torso y las alas cómo el brazo debería conectar, cómo el rostro debería fluir. Necesitaría estudiar obras completas de Bernini para capturar su estilo exacto, murmuró Milén, tocando reverentemente el mármol frío. Acceso a sus bocetos, si existen, y tiempo, mucho tiempo. Esta restauración tomaría meses, quizás un año. Tengo bocetos originales de Bernini en mi biblioteca privada, dijo Fafis, observándola con esos ojos violeta que parecían brillar en la penumbra. Y tengo todo el tiempo del mundo, señora de Montero. La pregunta es, ¿lo tiene usted? Milén lo miró directamente, notando detalles que había pasado por alto en la subasta. Su piel, aunque olivácea, tenía calidad translúcida bajo ciertas luces como porcelana fina. No parpadeaba con frecuencia normal. Y cuando respiraba, el movimiento de su pecho era tan sutil que casi parecía opcional. Tengo deudas que pagar, un taller que mantener y una reputación arruinada que reconstruir, respondió Milene con honestidad brutal. ¿Qué ofrece exactamente, don Fafise? Él sonrió, apreciando su franqueza. Residencia aquí en el palacio durante el tiempo que tome la restauración, habitaciones privadas, acceso completo a mi colección para estudio, todos los materiales que necesite, y un pago de 100 reales de plata mensuales, más bonificaciones por cada pieza completada satisfactoriamente. Era una fortuna. Más de lo que Milén había ganado en los 3 años completos desde la muerte de Gabriel. «Hay una condición», añadió Fafis, acercándose hasta que estuvieron a menos de 1 metro de distancia. Milene podía oler su aroma, antiguo pergamino, rosas secas y algo metálico subyacente que no podía identificar. «Trabajará exclusivamente de noche. Mis sesiones de consultoría artística ocurren entre el anochecer y el amanecer. Durante el día dormirá, descansará, estudiará, pero todo trabajo físico de escultura debe realizarse cuando yo pueda supervisar y discutir técnicas con usted». «¿Por qué?», preguntó Milene suspicazmente. «¿Por su condición médica?» «Parcialmente». Fafise la estudió con intensidad que la hizo estremecerse, pero también porque los mejores artistas que he conocido en mi larga experiencia como coleccionista trabajan mejor bajo la luna. Hay algo en la luz nocturna que libera creatividad sin las distracciones del mundo diurno. Era cierto que Milén había esculpido la Natividad andaluza mayormente durante noches cuando no podía dormir, perseguida por recuerdos de Gabriel. Había algo liberador en trabajar cuando el mundo dormía. «¿Y si acepto?», preguntó Milén. «¿Cuándo comenzaríamos?» «Esta misma noche». Fafise chasqueó los dedos y 3 sirvientes aparecieron silenciosamente desde las sombras, todos con la misma palidez antinatural y ojos opacos.
Llevaban cajas de herramientas de escultor que hicieron que los ojos de Milene se ensancharan con codicia artística, cinceles de acero templado, martillos de balance perfecto, raspadores de precisión quirúrgica, todo de calidad que nunca había podido permitirse. Pero primero, continuó Fafise, acercándose aún más, debe comprender las reglas de mi casa. Primera regla: nunca, bajo ninguna circunstancia, abra las cortinas durante el día. Mi condición médica es severa. La exposición solar podría matarme. Segunda regla: no haga preguntas sobre mis sirvientes o sus peculiaridades. Son leales y útiles. Eso es todo lo que necesita saber. Tercera regla: si alguna vez siente que desea abandonar el palacio durante su residencia aquí, debe notificarme primero. Por seguridad, comprenda. Milene sintió un escalofrío de advertencia. Esas reglas sonaban menos como precauciones médicas y más como... ¿qué? ¿Secretos oscuros? ¿Peligros ocultos? Pero miró nuevamente el ángel roto de Bernini, luego su propia natividad andaluza bañada en luz lunar, y finalmente a Fafis, cuya mirada violeta contenía siglos de conocimiento artístico que anhelaba absorber. «Acepto sus términos», dijo Milene. «¿Cuándo comenzamos?» Fafis sonrió completamente entonces, y esta vez Milene vio claramente los colmillos, más largos que dientes caninos normales, afilados como agujas, brillando blancos en la penumbra. Debería haber huido gritando. En cambio, sintió curiosidad consumiéndola. ¿Qué era exactamente don Fafise Alarcón y Mendoza? Y más importante, ¿por qué esa pregunta la emocionaba en lugar de aterrorizarla? Los primeros 7 días en el Palacio Alarcón transcurrieron en un ritmo extraño, pero curiosamente reconfortante para Milene. Despertaba al atardecer en una habitación lujosa del ala este, con paredes tapizadas en damasco azul oscuro y una cama con dosel de terciopelo que era más grande que su antiguo taller completo. Una criada silenciosa siempre dejaba una bandeja con comida sustanciosa, pan recién horneado, quesos importados, frutas frescas imposibles de encontrar en diciembre y vino tinto que sabía a siglos de crianza en bodegas subterráneas. Cenaba sola mientras el sol terminaba de ocultarse tras los tejados de Sevilla. Luego descendía por las escaleras de mármol negro hacia la galería de arte, donde Fafise la esperaba invariablemente junto al ángel roto de Bernini, vestido siempre con elegancia oscura del siglo XVIII, sus ojos violeta brillando con anticipación que parecía casi hambrienta, pero no era hambre por sangre, como Milene comenzaba a sospechar. Era hambre por arte, por belleza, por conversación intelectual que claramente no había disfrutado en mucho tiempo. Esta noche, la octava de su residencia, Milene trabajaba meticulosamente en el rostro erosionado del ángel. Había pasado los días previos estudiando los bocetos originales de Bernini que Fafise guardaba en su biblioteca privada, documentos amarillentos con fecha de 1625 que deberían estar en museos, pero que él poseía como si fueran cartas personales de un amigo cercano. La clave de Bernini, dijo Fafis desde su posición habitual recostado contra una columna cercana, observándola trabajar con fascinación que nunca disminuía, era su comprensión de que el mármol no es piedra muerta, es carne congelada esperando ser liberada. Decía que su trabajo no era crear, sino descubrir las figuras ya atrapadas dentro del bloque. Milene pausó su cincel, girándose hacia él con expresión pensativa. Decía, habla como si lo hubiera conocido personalmente. Por un momento, algo antiguo y peligroso cruzó el rostro de Fafis. Luego, sonrió con esa mezcla de encanto y secreto que Milene encontraba simultáneamente fascinante y perturbadora.
He estudiado su obra exhaustivamente durante décadas, respondió con cuidado medido. Sus cartas, diarios, testimonios de aprendices. Cuando coleccionas a un artista con suficiente dedicación, comienzas a conocerlo íntimamente a través de su trabajo. Sientes que podrías haber compartido vino con él en alguna taberna romana. Era una respuesta evasiva. Milene lo notó, pero decidió no presionar. Aún. Entonces dígame, dijo, regresando a su trabajo con raspador delicado. Si conociera a Bernini tan íntimamente, ¿qué consejo cree que me daría para este rostro? Tengo la estructura ósea correcta ahora, pero la expresión necesita capturar éxtasis divino sin caer en sentimentalismo. Fafise se acercó, deteniéndose tan cerca que Milene podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo. No calor humano normal, sino temperatura ligeramente por debajo de la ambiental, como si fuera una escultura de mármol que hubiera absorbido frío nocturno durante siglos. Bernini me diría a mí, es decir, diría a cualquier escultor, se corrigió rápidamente, que el éxtasis verdadero no está en los ojos abiertos mirando al cielo, está en los párpados entrecerrados, en la boca apenas abierta, en la tensión del cuello como si el alma estuviera siendo literalmente arrancada del cuerpo hacia lo divino. Mire su Santa Teresa en éxtasis. Los ojos no están completamente abiertos ni cerrados. Están en ese momento liminal entre conciencia mundana y trascendencia espiritual. Milene estudió el rostro erosionado del ángel, visualizando lo que Fafis describía. Tenía razón. Podía ver en las sombras preservadas del mármol cómo Bernini había pretendido exactamente esa expresión liminal. Usted entiende su trabajo mejor que cualquier académico que haya leído, murmuró Milene, comenzando a ajustar el ángulo de los párpados con precisión microscópica. Es como si hubiera estado dentro de su mente mientras creaba. Quizás, dijo Fafis suavemente, porque he pasado 400 años estudiando el arte de la inmortalidad esculpida en piedra. Cuando vives lo suficiente comienzas a comprender que los artistas no crean belleza, canalizan eternidad y la atrapan momentáneamente en forma material. 400 años. Milene pausó su trabajo. Era la segunda vez que Fafis usaba marcos temporales imposiblemente largos al hablar. La primera vez había mencionado poseer el ángel durante 120 años. Ahora 400 años estudiando arte. Se giró lentamente para enfrentarlo. Don Fafis, ¿cuántos años tiene exactamente? Él la miró con esos ojos violeta que parecían contener galaxias de conocimiento antiguo. Por un momento largo, Milene pensó que no respondería. Luego, para su sorpresa, sonrió con honestidad casi dolorosa. Físicamente tengo aspecto de 35 años. He tenido este aspecto desde 1385. Eso me hace 400 años en mi estado actual, pero nací mortal en 1350, así que técnicamente tengo 435 años completos. El cincel cayó de las manos de Milene, repiqueteando contra el suelo de mármol con sonido que resonó por toda la galería silenciosa. Lo miró con mezcla de incredulidad, terror y fascinación científica. «Eso es imposible», susurró. «Nadie vive 400 años, a menos que sea un vampiro», completó Fafis con calma antinatural, como si estuviera discutiendo el clima. «Lo cual soy. He sido un vampiro desde que tenía 35 años, cuando un antiguo de Venecia me convirtió después de que yo... Bueno, esa es una historia para otra noche. Milene debería haber huido, debería haber gritado. Los vampiros eran monstruos de leyendas, criaturas que cazaban humanos en la noche.
demonios sin alma que se alimentaban de sangre inocente. Pero mientras miraba a Fafize, parado bajo luz lunar que hacía brillar su cabello grisáceo plateado como corona antigua, vestido con elegancia del siglo XVIII, pero con ojos que habían visto el Renacimiento nacer, no vio monstruo, vio soledad. Vio a alguien que había coleccionado arte durante siglos, porque las esculturas no morían, no lo abandonaban, no lo dejaban solo en la eternidad. ¿Por qué me lo dice?, preguntó finalmente Milene. Podría huir, podría contar a las autoridades. Podría, admitió Fafize, pero no lo hará, porque usted, Milene Vázquez de Montero, comprende la soledad de crear belleza que sobrevive al creador. Su esposo murió, pero sus esculturas permanecen. Yo soy inmortal, pero todos los artistas que he amado se han convertido en polvo. Estamos ambos atrapados entre vida y muerte, creación y pérdida. Era demasiado cierto para negarlo. Milene se había sentido como fantasma durante los 3 años desde la muerte de Gabriel, existiendo pero no viviendo realmente, esculpiendo como si pudiera capturar en mármol lo que había perdido en carne. ¿Se alimenta de humanos?, preguntó Milene directamente. Ya no. Fafize se acercó a una ventana emplomada, mirando hacia la noche sevillana. Durante mis primeros siglos, sí. Cazé, maté, me alimenté sin remordimiento, pero en el siglo XVII algo cambió. Conocí a un artista, un pintor llamado Caravaggio, genio torturado, violento, brillante. Lo observé crear obras maestras mientras se autodestruía con violencia y exceso, y comprendí que matar por sangre era desperdiciar el potencial humano para crear belleza. Se giró hacia ella. Desde entonces me alimento solo de quienes ofrecen voluntariamente o de criminales condenados que la sociedad ya ha decidido eliminar. Y colecciono arte creado por mortales como recordatorio de que la vida breve puede producir belleza eterna. Es mi penitencia, mi redención, mi propósito. Milene procesó esta confesión imposible. Un vampiro penitente que coleccionaba arte como acto de redención. Era absurdo, era aterrador, era extrañamente hermoso. Los sirvientes, dijo lentamente, son vampiros también, ¿verdad? Por eso son tan pálidos y silenciosos. No exactamente. Fafize hizo una mueca. Son trolls. Humanos que he alimentado con pequeñas cantidades de mi sangre durante años. Los vincula a mí, los hace más fuertes y longevos, pero también suprime sus personalidades. Es horrible, lo sé. Pero la sociedad vampírica exige que los ancianos, como yo, tengamos séquito apropiado. Es política, supervivencia. ¿Y yo? La voz de Milene tembló ligeramente. ¿Planea convertirme en thrall también? No. La intensidad en la voz de Fafiz la sorprendió. En un instante estuvo frente a ella, manos tomando las suyas con gentileza que contrastaba con su fuerza sobrenatural obvia. Milene, la traje aquí porque su talento es extraordinario y su arte merece ser visto, apreciado, preservado, no para controlarte, no para alimentarme, para tener a alguien con quien hablar sobre belleza sin pretensiones, sin miedo a que envejezcan y mueran antes de terminar la conversación. Sus ojos violeta brillaban con emoción cruda. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado desde que tuve una conversación genuina sobre arte con alguien que realmente comprende la obsesión de crear? Décadas. Los nobles modernos coleccionan arte como inversión. Los académicos lo estudian como ejercicio intelectual. Pero usted vive para esculpir como yo vivo para coleccionar. Somos ambos adictos a la belleza atrapada en piedra. Milene miró sus manos entrelazadas. Las de él estaban frías pero no desagradablemente.
como mármol que había absorbido fresco nocturno, y en su toque sentía siglos de anhelo por conexión genuina. «¿Qué pasará cuando termine de restaurar el ángel?», preguntó suavemente. «¿Cuando complete todo el trabajo que tiene para mí?». Fafite vaciló, vulnerabilidad cruzando su rostro aristocrático. Esperaba que, quizás, si encontrara la vida aquí tolerable, consideraría quedarse, no como tral, nunca eso, sino como compañera. Alguien con quien compartir mi colección, discutir nuevas adquisiciones, debatir técnicas renacentistas versus barrocas mientras bebemos vino que tiene 200 años. Compañera de un vampiro. Milene sonrió a pesar de la locura de la situación. La sociedad sevillana me excomulgaría. La sociedad sevillana ya la rechazó, señaló Fafiche. Su escultura recibió 0 ofertas hasta que intervine. Aquí tiene recursos ilimitados, seguridad completa y acceso a conocimiento artístico de 4 siglos. Era tentador, peligrosamente tentador. Necesito tiempo para pensar, dijo Milén finalmente. Por supuesto. Fafiche soltó sus manos, retrocediendo respetuosamente. Mientras tanto, continuemos con nuestro ángel. Me gustaría escuchar sus pensamientos sobre cómo Bernini lograba esa calidad translúcida en el mármol que hacía parecer que la piel podía sentirse cálida al tacto. Y así, rodeados de esculturas que habían sobrevivido siglos, un vampiro de 400 años y una viuva de 32 continuaron su conversación sobre arte, belleza e inmortalidad capturada en piedra. Ninguno notó cómo sus voces se entrelazaban naturalmente, o cómo sus sonrisas se volvían más frecuentes, o cómo el espacio entre ellos disminuía gradualmente mientras la noche avanzaba. El arte los había unido, pero algo más profundo comenzaba a florecer en las sombras del Palacio Alarcón. 3 semanas habían transcurrido desde la revelación de Fafiche, y Milene se descubría adaptándose a su nueva realidad con facilidad sorprendente. Tal vez era porque su vida anterior había sido tan solitaria y difícil que vivir en un palacio con un vampiro oculto parecía menos aterrador que enfrentar a acreedores furiosos y el desprecio del gremio de escultores. O tal vez, admitió para sí misma mientras descendía las escaleras esta noche particular, era porque Fafiche la trataba como igual intelectual de una manera que ningún hombre mortal jamás había hecho. En el mundo de 1785, las mujeres artistas eran toleradas en el mejor de los casos, ridiculizadas en el peor. Pero para un vampiro de 400 años, las divisiones de género parecían absurdamente triviales comparadas con la división entre mortal e inmortal. Esta noche, encontró a Fafiche esperándola no en la galería de arte, sino frente a una puerta que nunca había notado antes, oculta detrás de un tapiz flamenco del siglo XVI. Vestía su habitual elegancia oscura, pero había emoción en sus ojos violeta, que lo hacía parecer décadas más joven. Milene, dijo con voz que contenía anticipación apenas contenida. Hay algo que quiero mostrarte, algo que no he compartido con ningún mortal en casi 100 años. Ella alzó una ceja con curiosidad. Más peligroso que revelar que eres un vampiro. Fafi se rió, un sonido rico y genuino que hacía eco en los pasillos de piedra. Más valioso. Sígueme. La puerta se abrió revelando una escalera en espiral descendente, iluminada por antorchas que se encendían mágicamente a su paso. Descendieron durante lo que parecieron varios minutos, hundiéndose profundamente bajo los cimientos del palacio, hasta que Milene calculó que debían estar al nivel de las antiguas alcantarillas romanas que serpenteaban bajo Sevilla. Finalmente llegaron a otra puerta, esta de hierro macizo con cerraduras complejas que Fafi se abrió con llave antigua,
que llevaba en una cadena de plata alrededor del cuello. Cuando la puerta se abrió, Milene quedó sin aliento. Era una biblioteca. Pero no cualquier biblioteca. Era un repositorio de conocimiento que abarcaba siglos. Las paredes de piedra estaban cubiertas de estanterías de roble oscuro que se elevaban 3 pisos de altura, accesibles por escaleras de mano y pasarelas de hierro forjado. Miles, quizás decenas de miles de libros, manuscritos, pergaminos y códices llenaban cada centímetro disponible. El aroma era embriagador: cuero antiguo, pergamino amarillento, tinta desvanecida y tiempo mismo preservado en papel. «Bienvenida a mi verdadero tesoro», dijo Fafise, observando la expresión de asombro en el rostro de Milene. 400 años de colección obsesiva, libros prohibidos por la Inquisición, manuscritos que la Iglesia declaró heréticos, textos científicos que contradecían dogma religioso. Los he salvado de hogueras, saqueado de monasterios abandonados, comprado en subastas secretas. Este es el conocimiento que la humanidad trató de olvidar. Milene caminó en trance hacia las estanterías más cercanas, sus dedos rozando lomos de cuero grabados con títulos en latín, griego, árabe, hebreo. Reconoció algunos: obras de Galileo prohibidas por el Vaticano, tratados alquímicos medievales, textos astronómicos islámicos que habían preservado conocimiento griego durante la Edad Oscura europea. Esto debería estar en universidades», susurró con reverencia. «Estudiosos matarían por acceso a esta colección». «Estudiosos trataron de quemar la mitad de estos libros», corrigió Fafise con amargura antigua en su voz. «La Inquisición destruyó más conocimiento de lo que jamás preservó. Yo simplemente he sido lo suficientemente inmortal, lo suficientemente rico y lo suficientemente cauteloso para rescatar fragmentos antes de que las llamas los consumieran». Se acercó a una mesa de lectura masiva en el centro de la biblioteca, donde varios libros ya estaban abiertos, claramente consultados recientemente. «Pero no te traje solo para presumir. Te traje porque creo que encontrarás esto fascinante». Milene se acercó, viendo que los libros abiertos eran todos sobre arte, pero no manuales técnicos modernos, eran textos originales. Un diario manuscrito con caligrafía que reconoció como del siglo XVI, bocetos a tinta que mostraban técnicas de fundición de bronce, cartas personales discutiendo filosofía artística. «Este», dijo Fafise señalando el diario, «es de Benvenuto Cellini, escrito en 1545. Lo conocí brevemente en Roma, arrogante, violento, pero brillante. Aquí describe su técnica para lograr pátina específica en bronce, que se perdió durante siglos. Y este», señaló las cartas, «es correspondencia entre Miguel Ángel y su aprendiz en 1512, discutiendo exactamente cómo logró pintar el techo de la Capilla Sixtina sin que la pintura se descascarara». Los ojos de Milene se ensancharon. Estos son tesoros históricos. ¿Cómo los conseguiste? Cuando vives lo suficiente, conoces a las personas adecuadas en el momento adecuado. Fafise sonrió con nostalgia triste. «Cellini me vendió su diario cuando necesitaba dinero para sobornos después de matar a un hombre. Las cartas de Miguel Ángel las compré de un descendiente empobrecido en 1650. He sido testigo del Renacimiento, el Barroco, el surgimiento del Rococó, y he preservado el conocimiento que estas eras generaron». Milene se sentó lentamente en una silla de lectura, abrumada. «¿Por qué me muestras esto? Este conocimiento es invaluable». Fafise se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa. La luz de las velas hacía que sus ojos violeta brillaran con intensidad sobrenatural. «Porque en 3 semanas has logrado algo notable.
Has restaurado el rostro del ángel de Bernini con precisión que haría llorar al maestro de alegría. Tu técnica es instintivamente correcta, pero imagina lo que podrías crear si tuvieras acceso a los secretos perdidos de los grandes maestros. Hizo un gesto abarcando la biblioteca. Todo esto está a tu disposición, Milén. Quiero que lo estudies, que aprendas de Cellini, de Donatello, de Ghiberti, que te conviertas no solo en buena escultora, sino en maestra que rivalice con los antiguos. ¿Por qué? La pregunta salió como susurro. ¿Por qué invertir tanto en mí? Fafise vaciló, vulnerabilidad cruzando su rostro aristocrático. Porque en 400 años he visto nacer y morir a miles de artistas, algunos genios, muchos mediocres, pero raramente encuentro a alguien que combine talento técnico excepcional con alma, que realmente comprende lo que significa crear belleza, que sobrevive a su creador. Se inclinó hacia adelante. Tu natividad andaluza no es técnicamente perfecta. Hay errores en la proporción, el pulido podría mejorar, pero captura algo que esculturas técnicamente superiores no logran. Humanidad real. Veo en ella a una madre que ha sufrido, un padre que trabaja con sus manos, un niño que es vulnerable y precioso. No son iconos distantes, son personas, y eso, Milene, es lo que los verdaderos maestros logran y lo que los técnicos competentes nunca comprenderán. Milén sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos. Nadie, ni siquiera Gabriel, había comprendido tan completamente lo que intentaba lograr con su arte. Además, añadió Fafis con sonrisa tímida, sorprendentemente encantadora, en un vampiro de 400 años, disfruto inmensamente nuestras conversaciones nocturnas. Has revivido mi pasión por el arte de maneras que había olvidado eran posibles. Cuando discutes técnica de cincelado o filosofía de representación realista versus idealizada, veo el fuego en tus ojos. Es hermoso. Tú eres hermosa cuando hablas de tu pasión. El silencio que siguió estaba cargado de tensión nueva, no incomodidad, sino reconocimiento mutuo de algo cambiando entre ellos. Ya no eran simplemente patrono y artista, ni siquiera vampiro y mortal. Eran dos almas solitarias que habían encontrado en el otro comprensión que ambos habían anhelado durante años. Enséñame, dijo Milene finalmente, rompiendo el silencio. Enséñame todo lo que estos libros contienen. Quiero aprender de los maestros. Quiero crear algo digno de estar en tu colección no por caridad, sino por mérito genuino. La sonrisa que iluminó el rostro de Fafis fue radiante. Entonces comenzamos esta misma noche. Pero primero debo advertirte. Una vez que comiences a leer estos textos, a absorber conocimiento de 4 siglos, cambiarás. Tu arte evolucionará, tu perspectiva se expandirá, no podrás regresar a ser la escultora que eras. Bien, dijo Milene con convicción. Esa escultora era rechazada por la sociedad y muriendo de hambre. Prefiero convertirme en algo nuevo. Fafise se puso de pie, extendiendo su mano hacia ella. Entonces ven, empezaremos con Vasari, quien conoció personalmente a Miguel Ángel y escribió biografías de todos los grandes maestros renacentistas. Sus textos publicados son conocidos, pero sus diarios privados... Sacó un volumen encuadernado en cuero rojo de un estante cercano. Contienen secretos que nunca compartió públicamente. Mientras Milene tomaba su mano y se levantaba, sintió un cambio fundamental en su relación. Ya no era simplemente huésped temporal en su palacio. Se estaba convirtiendo en algo más, estudiante, confidente, compañera. Y mientras se sentaban juntos sobre textos antiguos,
sus cabezas inclinadas cerca una de la otra bajo luz de velas, comenzó a comprender que Fafise le estaba ofreciendo algo más valioso que oro o seguridad. Le estaba ofreciendo inmortalidad artística, la oportunidad de crear obras que sobrevivirían siglos, recordadas y admiradas mucho después de que su cuerpo mortal se convirtiera en polvo. Era una seducción más poderosa que cualquier encanto vampírico, la promesa de que su arte, su legado, su alma esculpida en mármol, viviría eternamente. ¿Cómo podría algún artista resistir esa tentación? 2 meses habían transcurrido desde que Milene descubriera la biblioteca secreta de Fafise. 2 meses de noches sumergida en conocimiento antiguo, absorbiendo técnicas perdidas, estudiando filosofías artísticas de maestros muertos hacía siglos. Y 2 meses de algo más peligroso creciendo entre ella y el vampiro que había salvado su vida y transformado su arte. El ángel de Bernini estaba completo. Milene había terminado la restauración 3 noches atrás y la obra ahora descansaba en la galería principal bajo luz lunar, con su rostro reconstruido capturando perfectamente ese éxtasis divino que Bernini había pretendido. Fafise había llorado sangre cuando la vio terminada, lágrimas carmesí deslizándose por sus mejillas pálidas mientras tocaba reverentemente el mármol restaurado. «Es perfecto», había susurrado con voz quebrada por emoción. Es como si Bernini mismo hubiera regresado de la tumba para completarlo. «Milene, has logrado algo milagroso». Pero ahora enfrentaban una pregunta incómoda. ¿Qué seguía? El trabajo original que justificaba la presencia de Milene en el palacio estaba terminado. Fafise había mencionado otras piezas necesitando restauración, pero ambos sabían que era excusa. La verdad era más simple y más complicada. Ninguno quería que ella se fuera. Esta noche, Milene lo encontró no en la galería, sino en una terraza que no había visitado antes, en lo alto de la torre norte del palacio. El espacio estaba abierto al cielo nocturno de febrero, con el aire fresco de Sevilla llevando aroma de azahares de los jardines de la Giralda cercana. Fafise estaba recostado contra la balaustrada de piedra, mirando las estrellas con expresión de melancolía antigua. Vestía informalmente esta noche, solo camisa de lino blanco sin corbata, chaleco desabrochado, cabello grisáceo plateado despeinado por el viento nocturno. Se veía más joven así, menos el aristócrata intimidante y más el hombre de 35 años que había sido antes de su transformación vampírica. «No puedes ver las estrellas así desde dentro de la ciudad moderna», dijo sin girarse, claramente habiendo escuchado su aproximación con sentidos vampíricos agudizados. «Demasiadas luces de gas ahora, pero recuerdo cuando Sevilla dormía completamente oscura después del anochecer y las estrellas brillaban tan intensamente que podías leer bajo su luz». Milene se acercó apoyándose en la balaustrada junto a él. «¿Cuándo fue eso?» Siglo XV, antes de la Reconquista completa, cuando Sevilla aún tenía barrios moriscos y judíos, cuando 3 culturas coexistían en tensión pero también en creatividad extraordinaria. Señaló hacia el sur. «Solía cazar en esas calles, alimentarme de criminales en callejones oscuros. Pensaba que era depredador noble, eliminando escoria humana». Su voz se endureció con autodesprecio. Pero la verdad es que simplemente era monstruo encontrando excusas para matar. Tomó siglos comprender que cada vida que tomaba era un universo de potencial destruido. Un artista que nunca pintaría su obra maestra. Un padre que nunca vería crecer a sus hijos. Una persona con sueños y miedos tan reales como los míos habían sido. Milene estudió su perfil aristocrático.
viendo el peso de 400 años de culpa grabado en líneas sutiles alrededor de sus ojos. ¿Qué te cambió? Dijiste que en el siglo XVII dejaste de matar. ¿Qué sucedió? Fafisé se giró hacia ella, ojos violeta reflejando luz de estrellas. Conocí a una mujer, una pintora en Roma llamada Artemisia Gentileschi. ¿Has oído de ella? Milena asintió. Había leído sobre Gentileschi en los textos de Fafise, una de las pocas mujeres pintoras reconocidas del barroco, famosa por sus representaciones poderosas de heroínas bíblicas. Era brillante, continuó Fafis con nostalgia dolorosa, y furiosa. Había sido violada por su maestro, traicionada por el sistema judicial que debería haberla protegido, pero en lugar de romperse, canalizó su rabia en arte de intensidad devastadora. Sus pinturas de Judith decapitando a Holofernes, podías sentir siglos de opresión femenina destilados en cada pincelada violenta. Se apartó de la balaustrada, caminando hacia el centro de la terraza. Me enamoré de ella, no románticamente, sino artísticamente, intelectualmente. Era la primera mujer que había conocido que se negaba absolutamente a ser definida por limitaciones que la sociedad imponía. Y cuando descubrió lo que yo era, no huyó aterrorizada. Me preguntó si la inmortalidad mejoraría o empeoraría su arte. ¿Qué respondiste?, preguntó Milén, fascinada. Le dije la verdad, que la inmortalidad vampírica congela no solo el cuerpo, sino también el alma, que los vampiros raramente crean arte nuevo porque perdemos la urgencia que viene de saber que el tiempo es finito, que la mortalidad es el precio de la creatividad verdadera. Fafise sonrió tristemente. Artemisia rechazó mi oferta de convertirla. Dijo que prefería vivir 50 años creando obras maestras que 200 años estancada artísticamente. Y tenía razón. Se acercó nuevamente a Milén, deteniéndose tan cerca que ella podía ver las vetas plateadas en sus iris violeta. Murió en 1653, 62 años, y dejó un legado artístico que aún inspira. Mientras tanto, yo he existido otros 130 años desde entonces y no he creado nada. Solo he coleccionado. Soy parásito de la creatividad ajena, Milene. Un museo ambulante que preserva pero nunca innova. Eso no es verdad, protestó Milén. Tú me has enseñado, me has guiado, has salvado mi arte del olvido. Eso es creación a través de otra persona. ¿Lo es? Fafis tocó su mejilla suavemente, su mano fría pero gentil. ¿O simplemente estoy siendo egoísta nuevamente, manteniéndote aquí porque tu pasión por el arte hace que mi existencia muerta se sienta menos vacía? Milene cubrió su mano con la suya. Tal vez ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. La tensión entre ellos se volvió casi tangible. Fafise miraba sus labios con anhelo que luchaba contra siglos de autocontrol. Milene podía ver colmillos brillando brevemente cuando su boca se entreabría con respiración innecesaria que tomaba solo por hábito. «Milén», dijo con voz ronca, «necesito que entiendas algo. Siento atracción hacia ti, no solo intelectual o artística, atracción física, emocional. Cuando trabajas en esculturas con esa concentración absoluta, cuando discutes filosofía estética con pasión brillando en tus ojos, cuando ríes de mis chistes sobre pintores renacentistas, quiero... Se detuvo, apartándose bruscamente. Pero soy vampiro. Mi atracción está siempre entrelazada con hambre. Cuando estoy cerca de ti, tu sangre canta. Puedo escuchar tu corazón latir, oler el cobre de tu sangre bajo piel delicada. La línea entre deseo romántico y hambre predatoria es peligrosamente delgada. ¿Me has deseado alimentarte de mí?, preguntó Milén directamente. Cada noche, admitió Fafis con honestidad brutal.
pero también deseo conversar contigo hasta el amanecer. Deseo enseñarte todo lo que sé. Deseo verte crear obras maestras que sobrevivan siglos. Los vampiros antiguos pueden sentir múltiples deseos simultáneamente, Milene. El problema es controlar cuáles actuamos. Milene procesó esto, sopesando el peligro contra lo que sentía, porque la verdad era que ella también sentía atracción creciendo. Fafise la trataba como igual intelectual, valoraba su arte genuinamente, compartía conocimiento precioso sin esperar nada a cambio, y físicamente, a pesar de su naturaleza vampírica, había algo magnético en él, la gracia sobrenatural, la intensidad de su mirada, la voz que hacía vibrar algo profundo en su pecho. «Y si yo también deseo estar cerca de ti», dijo suavemente, «si el peligro no me aterroriza tanto como la soledad de regresar a mi vida anterior». Fafise la miró con expresión de esperanza y terror mezclados. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que en 2 meses aquí he sentido más viva que en 3 años de viudez. Estoy diciendo que nuestras conversaciones nocturnas son lo más valioso que he experimentado. Estoy diciendo», respiró profundamente, «que cuando me miras como me estás mirando ahora, deseo que cierres la distancia entre nosotros». «Milene», su nombre salió como súplica. «Bésame», susurró ella, «pero no me muerdas, solo bésame como hombre, no como vampiro». Por un momento infinito, Fafise permaneció inmóvil, librando batalla interna visible en su rostro. Entonces, con control que solo 400 años de disciplina podían proporcionar, se inclinó lentamente. El beso fue suave, casi reverente. Sus labios fríos contra los cálidos de ella, contraste que envió escalofríos por la columna de Milene. Fafise mantuvo sus manos cuidadosamente en su cintura, sin atraerla más cerca, claramente consciente de cada instinto predatorio que debía suprimir. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente. «Ha pasado un siglo desde la última vez que besé a alguien», admitió Fafise con voz temblorosa. Había olvidado lo hermoso que podía ser, lo aterrador. «¿Aterrador?», repitió Milene. «Porque ahora tengo algo que perder nuevamente». Tocó su frente con la suya. «Durante décadas he existido sin miedo porque no tenía nada que la muerte pudiera quitarme. Pero tú, Milene, tú eres mortal, frágil. En 60 años envejecerás y morirás mientras yo permanezco congelado. Y esa inevitabilidad me aterra más que cualquier cazador de vampiros jamás podría». Milene comprendió el peso de lo que decía. Cualquier relación entre ellos estaba condenada desde el inicio por la disparidad fundamental de sus naturalezas. Pero mientras miraba esos ojos violeta llenos de vulnerabilidad antigua, decidió que algunos riesgos valían tomarse. «Entonces tengamos 60 años», dijo firmemente, «o 30, o 20, el tiempo que mi mortalidad permita. Pero vivámoslo completamente, Fafise. Créame arte, enséñame tus secretos. Y cuando finalmente muera, al menos habrás tenido décadas de compañía genuina en lugar de siglos adicionales de soledad». Él rió, sonido mezclado con sollozo. «Eres demasiado valiente para tu propio bien. O tal vez finalmente soy lo suficientemente valiente para mi propio bien». Lo besó nuevamente, esta vez con más confianza. Y en esa terraza bajo estrellas que habían visto nacer y morir imperios, una viuda escultora y un vampiro coleccionista decidieron arriesgarse al dolor futuro por la alegría presente. Era locura, era hermoso, era inevitable, el arte los había unido, pero el amor los transformaría ambos de maneras que ninguno podía predecir. Los siguientes 3 meses fueron los más felices que Milene había experimentado desde la muerte de Gabriel.
quizás incluso más felices, porque con Gabriel había compartido amor de juventud e idealismo artístico, pero con Fafise compartía algo más profundo: comprensión cultivada durante siglos de conocimiento, pasión madura por la belleza y conversaciones que abarcaban historia, filosofía y arte sin las limitaciones de una sola vida mortal. Trabajaban juntos cada noche en la galería, Milene creando nuevas esculturas mientras Fafis leía en voz alta de textos antiguos o simplemente la observaba trabajar con fascinación que nunca disminuía. Se besaban entre discusiones sobre técnica de fundición en bronce. Se reían sobre anécdotas que Fafiche recordaba de artistas muertos hacía siglos. Y lentamente, muy lentamente, exploraban la intimidad física con cuidado extremo, siempre conscientes del peligro que representaba la naturaleza vampírica de Fafise. Milene había comenzado una escultura nueva, su proyecto más ambicioso, una pareja entrelazada en mármol blanco y negro, representando la unión de mortalidad e inmortalidad. La figura masculina era mármol negro, con rasgos que claramente se inspiraban en Fafise, mientras la femenina era mármol blanco de Carrara, con su propio rostro sutilmente capturado. Los llamaba eternidad y momento, y planeaba que fuera su obra maestra. Fafise observaba su progreso con mezcla de orgullo y melancolía. «Será hermosa», comentaba frecuentemente, pero también dolorosa, un recordatorio permanente de que nuestro tiempo juntos es finito. «Todo arte es captura de momentos finitos», respondía Milene, «por eso es valioso». Pero su burbuja de felicidad se rompió violentamente una noche de mayo cuando Fafise recibió visitantes inesperados. Milene estaba en la biblioteca subterránea estudiando tratados de Donatello sobre proporciones humanas cuando escuchó el sonido. No era ruido físico exactamente, sino una vibración en el aire que hizo que los vellos de su nuca se erizaran instintivamente. Las velas parpadearon a pesar de no haber corriente de aire, y la temperatura descendió varios grados en segundos. Algo sobrenatural acababa de entrar al palacio. Subió corriendo las escaleras encontrando a Fafise en el vestíbulo principal. Pero no estaba solo. 3 figuras lo acompañaban, y el terror en los ojos violeta de Fafise la paralizó antes de siquiera ver completamente a los visitantes. La primera figura era una mujer de belleza aterradora. Cabello negro como ala de cuervo cayendo hasta su cintura, piel tan pálida que parecía translúcida y ojos completamente negros sin escleras visibles. Vestía ropas que parecían de otra era, brocados del siglo XIV, joyas antiguas, una presencia que emanaba poder ancestral. Era claramente una vampiro muy, muy antigua. El segundo era un hombre alto y delgado, con cabello rubio platino y rasgos nórdicos, vestido con elegancia moderna, pero con aire de depredador apenas contenido. Sus ojos eran amarillos como los de un lobo, y cuando sonrió, sus colmillos eran más largos y afilados que los de Fafise. El tercero era el más perturbador. Parecía un niño de no más de 12 años, con rizos dorados angelicales y rostro de querubín. Pero sus ojos eran rojos como rubíes y contenían siglos de crueldad antigua. Según el folclore vampírico que Milene había estudiado en los textos de Fafise, los vampiros niños eran los más peligrosos, congelados eternamente en cuerpos pequeños, con apetitos y poderes de antiguos. «Lady Carmilla», dijo Fafis con voz tensa, inclinándose respetuosamente ante la mujer de cabello negro. «Lord Eric y joven Marcus, no esperaba visita del Consejo de Ancianos esta noche». «Claramente», respondió Lady Carmilla con voz que sonaba como terciopelo sobre cristal roto.
Sus ojos completamente negros se clavaron en Milene con intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «Y esta es la razón por la que has violado nuestras leyes, Fafis». «No he violado ninguna ley», respondió Fafis firmemente, aunque Milene podía ver tensión en cada músculo de su cuerpo. «La señora de Montero es artista bajo mi patronazgo. Restaura mi colección. No hay ley contra emplear mortales. Pero hay leyes contra enamorarse de ellos», intervino Lord Eric con acento escandinavo. «Contra revelar nuestra naturaleza, contra integrarlos tan profundamente en nuestras vidas que ponemos en peligro el secreto que nos ha mantenido seguros durante milenios». El niño vampiro, Marcus, se acercó a Milene con pasos silenciosos que no hicieron ruido sobre el mármol. La estudió con ojos rojos que la desnudaban no físicamente, sino existencialmente, como si pudiera ver cada secreto de su alma. «Huele a ti», dijo con voz aguda de niño que contrastaba grotescamente con su presencia antigua. «Habéis intercambiado fluidos, besado, tocado. ¿Planeas convertirla, Fafis? ¿Crear una compañera vampiro para aliviar tu soledad patética?» «No». La negación de Fafise fue inmediata y vehemente. «Jamás condenaría a Milene a esta existencia. Ella es artista. Necesita su mortalidad para crear. La transformación vampírica destruiría lo que la hace especial». «¡Qué noble!», se burló Carmilla acercándose a Fafise con gracia de serpiente. «El vampiro atormentado que colecciona arte como penitencia por siglos de asesinatos. Creíamos que habías aprendido tu lección después de Artemisia Gentileschi, que habías comprendido que involucrarte emocionalmente con mortales solo trae dolor». Milene sintió punzada de celos irracional al escuchar el nombre. Fafise le había hablado de Artemisia, pero, claramente, había omitido que el Consejo de Ancianos conocía esa relación. «Artemisia fue hace 130 años», dijo Fafise con voz controlada, «y nunca puse en peligro nuestro secreto con ella, igual que con Milene. Ella conoce mi naturaleza, sí, pero no representa amenaza». «Todos los mortales representan amenaza», declaró Eric. «Eventualmente mueren y en su lecho de muerte confesan a sacerdotes, o peor, escriben memorias, publican diarios, dejan evidencia de nuestra existencia». Marcus había completado su círculo alrededor de Milene, estudiándola desde todos los ángulos. «Es bonita para mortal, talentosa también, según reportes, pero no excepcional. ¿Realmente vale arriesgar tu posición en nuestra sociedad, Fafise? ¿Tu colección? ¿Tu vida?» «Sí», respondió Fafise sin vacilar, y el orgullo que Milene sintió ante esa simple afirmación casi compensó su terror. Carmila suspiró dramáticamente. «Entonces nos obligas a tomar medidas. El Consejo ha deliberado. Tienes 3 opciones, Fafise Alarcón y Mendoza. Primera, convierte a la mortal en vampiro, haciendo la responsabilidad tuya eternamente. Si causa problemas, ambos serán destruidos». «Inaceptable», dijo Fafise inmediatamente. «Segunda opción», continuó Carmilla como si no hubiera sido interrumpida. «Conviértela en Thrall. Suprime su personalidad con tu sangre, convirtiéndola en sirviente obediente sin voluntad propia. Podrá seguir esculpiendo, pero sin la molestia de emociones humanas complicadas. Jamás». El rugido de Fafis hizo temblar las ventanas. Sus ojos violetas se volvieron completamente rojos y por primera vez Milene vio su verdadera naturaleza vampírica, colmillos extendidos completamente, garras oscuras donde habían estado uñas humanas, aura de poder depredador que llenaba el vestíbulo. Eric y Marcus retrocedieron instintivamente. Incluso Carmila, claramente la más poderosa, tensó su postura. «Calma, cachorro»,
dijo con tono conciliatorio pero firme. Entonces nos queda la tercera opción. La mortal debe irse. Esta noche. Regresa a su vida humana con memorias borradas mágicamente de todo lo que ha experimentado aquí. Olvidará que los vampiros existen, te olvidará a ti, y tú nunca intentarás contactarla nuevamente. Silencio absoluto llenó el vestíbulo. Milene sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Olvidar a Fafise? ¿Olvidar estos meses de descubrimiento, crecimiento, amor? ¿Regresar a ser la viuda pobre rechazada por la sociedad sin siquiera recordar que había existido alternativa? No, susurró, encontrando su voz finalmente. No aceptaré eso. Los 3 vampiros ancianos la miraron con sorpresa. Claramente no esperaban que la mortal hablara. No tienes elección en esto, niña, dijo Eric con condescendencia. Sí la tengo. Milene caminó hacia Fafis, tomando su mano a pesar del peligro evidente. Fafise, hay una cuarta opción que no están mencionando. Una que encontré en tus libros sobre folclore vampírico cuando investigaba tu naturaleza. Fafise la miró con confusión y creciente horror mientras comprendía lo que iba a proponer. Milene, no... El vínculo de sangre, dijo claramente, dirigiéndose a los 3 ancianos. No conversión completa ni thraldom. Un intercambio ritual de sangre que me daría longevidad extendida sin transformarme completamente en vampiro. Seguiría siendo mortal, seguiría pudiendo crear arte, pero viviría lo suficiente para que nuestra relación no sea tragedia de décadas, sino posibilidad de siglos. Carmilla alzó una ceja con interés genuino. El vínculo de sangre. ¿No se realiza ese ritual en... ¿Cuánto, Eric? ¿300 años? Al menos, confirmó Eric. Es peligroso. Requiere amor genuino entre ambas partes o el ritual falla catastróficamente y la mortal vinculada queda permanentemente conectada al vampiro. Si él muere, ella muere. Si ella es asesinada, él sufre agonía indescriptible. Suena perfecto, dijo Marcus con sonrisa cruel. Ambos serán rehenes del destino del otro. Fafise, el solitario que evita conexiones, finalmente encadenado emocionalmente a alguien que puede ser destruida fácilmente. Fafise miraba a Milene con expresión desgarrada. Es demasiado peligroso. Si el ritual falla, morirás. Y si tiene éxito, estarás atada a mí durante décadas, quizás siglos. No podrás alejarte nunca, Milene. Sentirás mis emociones, compartirás mis pesadillas, estarás conectada a monstruo que has visto solo su mejor cara. Entonces muéstrame tu peor cara también, respondió Milene firmemente. Acepto los riesgos. Carmilla aplaudió lentamente, sonido que resonó como campanas de funeral. ¡Qué romántico! Muy bien, mortales condenados. El Consejo acepta el vínculo de sangre como cuarta opción, pero advierto, si el ritual falla y la mortal muere, Fafis, serás considerado responsable de exponer nuestra existencia de manera imprudente. La penalización es destrucción inmediata. Acepto los términos, dijo Fafis. Los 3 vampiros ancianos se desvanecieron entonces, literalmente evaporándose en sombras que se dispersaron por el vestíbulo. Cuando estuvieron solos, Fafise atrajo a Milene hacia él, abrazándola con fuerza que habría sido dolorosa si no fuera tan cuidadoso. «Eres la mortal más valiente o más loca que he conocido en 400 años», murmuró contra su cabello. «Ambas cosas», respondió Milene. «¿Cuándo realizamos el ritual?» «Esta noche», dijo Fafise, «bajo la luna llena, o nunca». Y así, su destino fue sellado. La luna llena de mayo brillaba como perla gigante suspendida sobre Sevilla cuando Fafise condujo a Milene hacia la terraza más alta del palacio. El mismo lugar donde se habían besado por primera vez ahora
Sería testigo de un ritual que los uniría de maneras que ni el matrimonio mortal ni la conversión vampírica completa podrían igualar. La terraza había sido preparada meticulosamente. Un círculo ritual de sal, mezclada con polvo de plata, formaba un perímetro perfecto de 3 metros de diámetro. 7 velas negras marcaban los puntos cardinales, con 2 adicionales representando vida y muerte. En el centro exacto había una mesa de mármol blanco que Mylène reconoció como pieza de su propia colección, transportada desde la galería específicamente para esta ocasión. Sobre la mesa descansaban 2 cálices de plata antigua, grabados con símbolos que Mylène había visto en los textos más oscuros de la biblioteca de Fafise, runas vampíricas mezcladas con símbolos alquímicos de unión y transformación. Junto a ellos, un cuchillo ceremonial de obsidiana que parecía absorber la luz lunar en lugar de reflejarla. El ritual del vínculo de sangre, comenzó Fafise con voz formal que Mylène nunca le había escuchado, fue creado hace más de 1000 años por vampiros que deseaban compañeros mortales sin condenarlos completamente a la no muerte. Es más antiguo que la mayoría de nuestras leyes, más poderoso que la conversión ordinaria y mucho más peligroso porque requiere algo que los vampiros raramente poseen: amor genuino y recíproco. Se giró hacia Mylène, tomando ambas manos entre las suyas. La luz lunar hacía brillar su cabello grisáceo plateado como corona de plata, y sus ojos violeta contenían siglos de anhelo y miedo mezclados. Una vez que comencemos no hay vuelta atrás, advirtió. Si el ritual falla, morirás instantáneamente. Tu corazón simplemente dejará de latir. Si tiene éxito, estarás vinculada a mí permanentemente. Sentirás mis emociones como si fueran tuyas. Sabrás si estoy herido, hambriento, en peligro, y envejecerás lentamente, quizás viviendo 200 o 300 años en lugar de 60. Pero nunca serás completamente humana nuevamente, Mylène. Estarás suspendida entre 2 mundos eternamente. Mylène apretó sus manos, sintiendo el frío familiar de su piel que ya no la perturbaba. Y tú sentirás mis emociones también, ¿verdad? Mi alegría cuando termino una escultura, mi tristeza cuando recuerdo a Gabriel, mi amor cuando te miro. Cada emoción, confirmó Fafis. El vínculo es bidireccional, será invasivo, abrumador. No habrá secretos entre nosotros, Mylène. Nuestras almas estarán desnudas una frente a la otra. Bien, dijo Mylène simplemente. Estoy cansada de secretos. Estoy cansada de estar sola dentro de mi propia cabeza. Si voy a pasar los próximos 200 años contigo, prefiero que sea con honestidad absoluta. Fafise sonrió entonces, expresión mezclando amor y admiración. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? Lo estoy descubriendo, respondió Mylène con sonrisa que hacía juego. El ritual comenzó con Fafis recitando en un idioma que Mylène no reconoció, algo anterior al latín, quizás la lengua primordial que los primeros vampiros habían hablado cuando la humanidad aún era joven. Las velas se encendieron espontáneamente con llamas azules que no producían calor. El círculo de sal comenzó a brillar con luz plateada que pulsaba en sincronía con los latidos del corazón de Mylène. Primero, dijo Fafis tomando el cuchillo de obsidiana, mi sangre para ti. Hizo un corte profundo en su palma izquierda. Sangre negra como tinta brotó de la herida, espesa y antinatural. La dejó caer en uno de los cálices, llenándolo hasta la mitad. Luego añadió vino rojo añejo, mezclando sangre vampírica con líquido mortal, hasta que el contenido adquirió color púrpura profundo que parecía brillar desde dentro. Segundo, continuó, ofreciendo el cuchillo a Mylène, tu sangre para mí. Mylène tomó el cuchillo con mano firme.
Agradeció mentalmente años de trabajar con herramientas afiladas que le habían dado tolerancia al dolor e hizo un corte idéntico en su propia palma izquierda. Su sangre, roja y viva, fluyó hacia el segundo cáliz. Fafís añadió el mismo vino, creando mezcla que era más clara que la suya, pero igualmente luminiscente. «Tercero», dijo Fafise, tomando el cáliz con su sangre y ofreciéndoselo, «debes beber de mi esencia. Esto transformará tu cuerpo lentamente, otorgándote longevidad, sentidos mejorados, resistencia a enfermedades, pero también te hará vulnerable a cosas que afectan a vampiros. Luz solar directa te quemará levemente. La plata causará molestias, los símbolos sagrados te incomodarán si están cerca de fe verdadera». Milén tomó el cáliz. El líquido olía a cobre, rosas marchitas y algo antiguo que no podía nombrar. Cerró los ojos y bebió. El sabor era indescriptible, metálico pero también dulce, frío pero también ardiente. Bajó por su garganta como hielo líquido, extendiéndose por su pecho, sus extremidades, cada célula de su cuerpo. Sintió como si estuviera siendo reescrita a nivel fundamental, su mortalidad siendo entrelazada con inmortalidad sin reemplazarla completamente. «Cuarto», dijo Fafise con voz temblorosa, tomando el cáliz con sangre de Milene. «Debo beber de tu vida. Esto me anclará a tu mortalidad, haciéndome vulnerable de maneras que ningún vampiro debería ser. Tu dolor será mi dolor. Tu muerte eventual será mi agonía». Bebió, y Milene vio cómo sus ojos se ensanchaban con shock. Claramente, la sangre mortal mezclada con vino afectaba a vampiros de manera diferente a como su sangre la había afectado a ella. «Tu sabor», susurró Fafise con asombro, «es vida pura. Hace 400 años que no experimentaba calor como este fluyendo por mi cuerpo». Colocó el cáliz vacío sobre la mesa y tomó nuevamente las manos de Milene, sus palmas cortadas presionándose juntas, mezclando sangre directamente. «Quinto y final», dijo, su voz cayendo en tono ritual antiguo. «El juramento que sella el vínculo. Repite después de mí. Yo, Milene Vázquez de Montero, me vinculo voluntariamente a Fafise Alarcón y Mendoza. Acepto su oscuridad como él acepta mi luz. Comparto su eternidad como él comparte mi mortalidad. Desde esta noche hasta el fin de mis días, somos dos almas unidas en una sola existencia». Milene repitió cada palabra, sintiendo cómo el poder del juramento vibraba en el aire entre ellos. Fafise completó su parte. «Yo, Fafise Alarcón y Mendoza, me vinculo voluntariamente a Milene Vázquez de Montero. Acepto su luz como ella acepta mi oscuridad. Comparto su mortalidad como ella comparte mi eternidad. Desde esta noche hasta el fin de sus días, somos dos almas unidas en una sola existencia». El mundo explotó en luz plateada. Milene gritó cuando sintió la conciencia de Fafís invadir la suya. No como invasión violenta, sino como puerta abriéndose entre dos habitaciones previamente separadas. De repente podía sentir todo lo que él sentía. 400 años de soledad aplastante, amor por el arte tan intenso que era casi doloroso, miedo aterrador de perderla. Y debajo de todo eso, hambre vampírica constante que nunca desaparecía completamente, pero que controlaba con disciplina férrea. Y simultáneamente, Fafise sentía todo de ella, el dolor aún presente por la muerte de Gabriel, la alegría feroz que experimentaba al crear esculturas, la curiosidad insaciable que la había llevado a estudiar vampirismo en lugar de huir aterrorizada, y amor creciente por el vampiro que había salvado su arte y su alma. Cuando la luz se desvaneció, estaban arrodillados en el centro del círculo, aún con manos entrelazadas,
respirando pesadamente. El vínculo pulsaba entre ellos como corazón compartido, un latido que ahora pertenecía a ambos. ¿Funcionó?, susurró Mylène, aunque podía sentir la respuesta en la alegría abrumadora que fluía desde Fafise hacia ella. «Perfectamente», respondió él, lágrimas de sangre deslizándose por sus mejillas. «Puedo sentirte, Mylène, cada pensamiento, cada emoción. Eres luz solar capturada en forma humana. ¿Cómo no me cegué con tu brillantez antes?». Mylène rió, sintiendo sus propias lágrimas, normales y saladas, mezclándose con las lágrimas sanguíneas de él cuando se besaron. Era diferente ahora. El beso. Podía sentir no solo sus propias sensaciones, sino también las de Fafise, cómo su calidez contrastaba con su frialdad, cómo su pulso acelerado lo fascinaba, cómo luchaba constantemente contra el instinto de morder, mientras simultáneamente se deleitaba en la intimidad no violenta. «Es extraño», murmuró Mylène contra sus labios, «sentir lo que sientes por mí mientras siento lo que yo siento por ti es como estar en dos lugares a la vez». «Te acostumbrarás», prometió Fafis. «El vínculo se calmará con el tiempo, volviéndose menos abrumador, pero nunca desaparecerá completamente. Siempre estaré contigo, Mylène, y tú siempre estarás conmigo». 50 años después. La Galería de Arte del Palacio Alarcón había crecido considerablemente en 5 décadas. Donde antes había cientos de esculturas, ahora había miles. Pero las piezas más prominentes, las que ocupaban el salón central bajo el tragaluz más grande, eran todas obras de Mylène Vázquez de Montero. Eternidad y Momento había sido completada finalmente después de 3 años de trabajo meticuloso. Las figuras entrelazadas de mármol blanco y negro capturaban perfectamente la unión imposible de mortal e inmortal, y críticos de arte de toda Europa viajaban para verla, aunque nunca conocían a la escultora que vivía reclusivamente en el palacio. Junto a ella estaban otras obras maestras que Mylène había creado durante medio siglo de vida vinculada. El beso del vampiro mostraba intimidad sin violencia. La biblioteca eterna representaba conocimiento preservado a través de siglos. 2 almas, un latido, capturaba el momento exacto del ritual de vinculación. Mylène, ahora de 82 años, pero con aspecto de apenas 50, gracias al vínculo, trabajaba en una nueva escultura esta noche. Su cabello rubio cobrizo había adquirido mechones plateados que la hacían parecer más distinguida que vieja. Sus manos, aunque mostraban arrugas, mantenían la fuerza y precisión que el vínculo vampírico le otorgaba. Fafise la observaba como siempre, recostado contra su columna favorita, con expresión de adoración que no había disminuido en 50 años. Si acaso, había crecido más profunda. «¿En qué piensas?», preguntó Mylène sin apartar la vista de su trabajo, aunque a través del vínculo ya sabía la respuesta. «En que eres mi obra maestra», respondió Fafis suavemente. «Todas estas esculturas que has creado, toda la belleza que has dado al mundo, son resultado de haberte salvado aquella noche en la subasta. Es mi legado indirecto, mi redención a través de tu arte». Mylène pausó su trabajo, girándose hacia él con sonrisa que había madurado de alegría joven a satisfacción profunda. «No soy tu obra maestra, amor mío, soy tu colaboradora. Juntos hemos creado algo que ninguno podría haber logrado solo, arte que une siglos, que desafía muerte, que captura tanto mortalidad como inmortalidad». Se acercó, tomando sus manos frías entre las suyas que mantenían calor mortal. «Gracias por reconocer mi valor cuando nadie más lo hizo, por pagar el triple, por enseñarme secretos de maestros muertos,
por amarme lo suficiente como para vincular tu eternidad a mi tiempo finito. Gracias por aceptar mi oscuridad, respondió Fafis besando su frente, por no huir cuando descubriste lo que soy, por arriesgar tu vida en el ritual, por darme 50 años de compañía que han sido más valiosos que 400 años de soledad. A través del vínculo, ambos sintieron la verdad resonando. Tenían probablemente otros 150 años juntos, quizás más. Y cuando finalmente Mylène muriera de vejez extrema, Fafis sufriría agonía indescriptible, pero sobreviviría, llevando sus memorias y su arte hacia el futuro. Pero esa tragedia estaba décadas distante. Por ahora, tenían esta noche, y la próxima, y miles más. Regresaron a su trabajo, Mylène esculpiendo, Fafis observando, ambos conectados por vínculo que era más fuerte que sangre, más duradero que piedra, más hermoso que cualquier arte que pudieran crear, porque el verdadero amor, descubrieron, era la obra maestra definitiva, y la de ellos duraría siglos.